Buenas tardes a todos. En nombre de la Biblioteca Nacional de Argentina y en el nombre de la Sección de América Latina y el Caribe de la Federación de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios IFLA, bueno, quiero agradecer la presencia de ustedes hoy y el interés en esta actividad. La visita de la doctora Parent es de gran importancia para el país, especialmente, y para la región también. Con las diferentes visitas que hoy tuvimos a instituciones y los contactos realizados, queremos mostrarle a la doctora Parent cómo hemos avanzado y desarrollado la bibliotecología en Argentina desde su anterior visita, que fue en 2004, en el marco del Congreso de la IFLA en Buenos Aires. En nombre de IFLA-LAC, les queremos agradecer a la Biblioteca Nacional, al doctor González, que nos permitiera abrir esta casa como casa de todos los bibliotecarios, a usted, licenciada Barber, por toda la gestión, por la colaboración y por las enseñanzas. Y bueno, los dejamos con la doctora Ingrid Parent. Gracias. I'll take this. Gracias, Silvia. Buenas tardes, estimados colegas. That's it. I speak German, I speak English, I speak French. Alemán, francés e inglés. And so I have a very good translator here with me who will interpret my words. I want to thank you all for coming today to listen to a few words from my perspective as IFLA president. Quiero agradecerles a todos como presidenta de IFLA por haber venido aquí a escuchar algunas palabras que yo quería transmitirles a ustedes. Today I had a very today I had a very long day. I visited the Biblioteca Nacional del Congreso, o Biblioteca del Congreso Nacional, Biblioteca Nacional de Mestres, and Biblioteca Nacional de Argentina. Tuve un día muy largo. Visité la Biblioteca Nacional del Congreso, luego la de Maestros y la Biblioteca Nacional. And as the university librarian in Vancouver, Canada, and coming from the Library and Archives Canada before, I was so impressed to see the combination of history and innovation that these libraries have shown to me. It was very interesting to Fue see. muy interesante para mí ver esta combinación entre innovación e historia en estas tres bibliotecas que visité. Yo he sido bibliotecaria en Vancouver, Canadá, en la Universidad de British Columbia. Después trabajé en el Ministerio de en el Ministerio de Bibliotecas y Archivos, y para mí ha sido muy interesante lo que he visto hoy. And one last thing about language. IFLA, as you know, is an international federation with 7 official languages, and one of my top priorities is to make it more multilingual. And I want to put more documents in the different languages, and I also want more interpretation at IFLA meetings, because it's so important that members who come and to talk and to share their views with others, they need to speak in their own language. So Spanish is going to be a high priority, and in December of this year, we will have most of the documents about IFLA on the web in Spanish. So I'm really pleased to Quiero see decirles that. con respecto a los idiomas, y es algo muy importante como objetivo mío en la IFLA, y nosotros tenemos 7 idiomas en la IFLA oficiales, y queremos que nuestro objetivo es que sea cada vez más multilingüe, que más documentos estén en todos los idiomas, que cada uno de los miembros se puedan expresar en su propio idioma, que haya mayor interpretación, y el español es una gran prioridad para mí, y a fines de este año la mayoría de los documentos van a estar en español en la web de la IFLA. Yes. I came to Buenos Aires for a meeting of IFRO. IFRO is the International Federation of Reproduction Rights Organizations, the international group to which CADRA, you may know CADRA, belongs to IFRO. So they invited me to come as IFLA president.
Yo vine acá a Buenos Aires invitada por la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción, que es la organización internacional a la cual pertenece CADRA, que ustedes probablemente conocen, y fue invitada como presidenta de IFLA a participar de dicha conferencia. And at that meeting, a 2-day meeting, there were many views about copyright and management of digital information. And as you know, librarians and the rights holders have different views, different perspectives. So I will explain a little bit about that later. Durante esta conferencia de 2 días se dieron muchísimas diferentes perspectivas y opiniones con respecto a los derechos de autor, como ustedes saben, y también la gestión de la información digital, y por lo tanto me gustaría contarles un poquito sobre las diferentes perspectivas que tienen tanto los bibliotecarios, o sea, nosotros, y aquellos que son los que tienen el derecho de autor. So this is our challenge, because libraries are at the crossroads of the digital development. Someone said, we are at the incunabula period of digital information. We're just starting, and there's so many opportunities for libraries and librarians to lead in how we manage digital information. Entonces nosotros, las bibliotecas, en esta era de la información digital nos encontramos en lo que se llama un digital crossroads, en un cruce, en una, disyuntiva digital, pero también estamos en el centro de desarrollo y tenemos una oportunidad, porque esto está recién incipiente, tenemos una oportunidad muy importante como bibliotecas y bibliotecarios para poder liderar esto. So I will talk about how the digital world is influencing libraries, and then I'll say some more words about how we should deal with copyright and issues of rights management. Por lo tanto, voy a hablar con respecto a cómo el mundo digital está influyendo en las bibliotecas, y también voy a hablar sobre las cuestiones de derecho de autor y las discusiones que se están llevando a cabo en este momento. So the main message about digital is no one has the answer. No library knows what to do exactly with digital. And that is why it's so important that we share information, not just within our city or our country, but everywhere internationally with other libraries, in terms of how do we manage digital information? What are the new services we should provide? And what about collections, digital collections? What do we do? Lo más importante que tenemos que decir con respecto a este nuevo mundo digital es que ninguna biblioteca tiene la respuesta. Tenemos que entonces, es muy importante compartir toda la información, no solo en nuestras bibliotecas, ciudades, países, sino a nivel internacional. Tenemos que saber entre todos determinar cómo podemos manejar colecciones digitales, la gestión de la información digital, los servicios que brindemos como bibliotecas. And globalization, the word globalization, I think, it's putting pressure on all governments to deal with what's happening across the world. And decisions that affect libraries are being taken not just by our local communities, but by national governments and by international treaties and agreements. So we need to be aware of what's happening so that we can say what libraries really need. La globalización ha significado entonces que se está ejerciendo una presión muy importante para que los gobiernos realmente se involucren, desarrollen políticas y vean cómo abordar esta nueva cuestión. Y cada vez más las decisiones no solo tienen que ser tomadas por los gobiernos locales, sino a nivel nacional y también a nivel internacional. A nivel de los tratados se está abordando la cuestión de cómo abordar el tema de la digitalización. So if there's one word I would like you to think about is the word advocacy. IFLA has taken on advocacy at the international level, and it's very important. I think that's the role of IFLA, is to promote libraries at the international level, because we have no legal power. We can just advocate for what libraries need. Advocacy en inglés, que es la defensa de derechos, el apoyo a una causa, es lo que IFLA ha tomado como su bandera y está luchando a nivel internacional y ha tenido un papel muy importante y lo continúa teniendo para poder promover el rol de las bibliotecas. Nosotros no tenemos ningún poder legal, pero sí podemos, a través de la advocacy, poder ver cómo podemos influir. And there's two factors affecting globalization. One we're living in, and I think Argentina is living it too, is the economic restrictions, economic downturn that we see, not just in countries in developing world, but also the developed countries are also experiencing restrictions and problems with their economies. Hay dos cuestiones importantes que han venido aparejadas con esto de la globalización. Dos factores, uno de los más importantes es el tema de las restricciones económicas, los retrocesos económicos, no solo en el mundo en desarrollo, sino también en el mundo desarrollado. Y nosotros tenemos que ver entonces como IFLA, qué podemos hacer al respecto.
The other factor, of course, is the rapidly changing information technology. I mean, you see people now with mobiles and iPads and tablets of all kinds, and it's amazing how, information now is being shared and created differently from what we knew, or I knew, in the 1970s or 1980s. Y la otra cosa muy importante es la información y su naturaleza tan de rápido cambio, de un cambio muy importante que se está llevando a cabo en este momento en la tecnología de las comunicaciones. Vemos gente todo el tiempo con dispositivos móviles, iPads, tabletas. La forma en la que la información se comparte y se crea en este momento es muy diferente de lo que nosotros vivimos en los 70 y en los 80. And it's not just the young people that have embraced the technology, it's also everyone in society. I was in Tunisia last year after the Arab Spring, and I saw everyone just talking so openly about, what the government's doing, what they should be doing, and it was all done through mobile phones and discussions, and it really liberated the people. And I think the information changes we're seeing, the technology is going to change how libraries function as well. Estuve, no solo entre los jóvenes está pasando esto, estuve el año pasado en Túnez, luego de la primavera árabe, y en todos los niveles de la sociedad era impresionante ver cómo todos debatían lo que debería hacer el gobierno, qué debía hacer, qué estaba haciendo, a través de sus dispositivos móviles, a través de los chats. Y esto es muy importante porque esto va a influir también en la forma en la que las bibliotecas deban abordar las cuestiones. So, do we predict the future? Very difficult. So, what IFLA is doing is we're developing something we call the trend report. Es muy difícil predecir el futuro, perdón. Entonces lo que IFLA está haciendo ahora es el desarrollo de un informe de tendencias, perdón. Trend report. Trend report, say so. Thank you. This trend report will talk about the environment, the emerging trends, and the key challenges that face libraries for accessing information. And we'll try to sort of pull that together and then give it to all libraries in the world and say, this is what the environment looks like. How will that affect your services and how you deal with your users and your information? Lo que estamos haciendo a través de este informe de tendencias es poder estudiar todo el entorno, las nuevas tendencias, los nuevos desafíos que enfrentan las bibliotecas, y vamos a elaborar todo este informe y lo vamos a poner a disposición de todas las bibliotecas para mostrarles en qué manera se van a ver afectados sus servicios, la forma en la que interactúen con los usuarios. And in March, we plan to hold an expert meeting of not just librarians, but other people, sociologists, politicians, economists, to talk about that environment and how that will affect libraries. So that will be in March. Y en marzo vamos a tener una reunión de expertos. No solo vamos a ser bibliotecarios, va a haber todo tipo de expertos, sociólogos, políticos, etcétera. Se va a llevar a cabo en marzo para debatir sobre este informe. And tied to that, and I think this is of interest to you, I hope, IFLA's president has an annual meeting, and I can pick the topic. And for my first one, I picked Indigenous Knowledge, and it was held in Vancouver last April. It was a very successful conference. Algo que puede ser de interés para ustedes. La presidenta de IFLA tiene la facultad de poder llevar a cabo una conferencia presidencial de IFLA y puede elegir el tema. El primero que yo elegí para abril del año pasado en Vancouver, Canadá, fue el conocimiento indígena, en inglés Indigenous Knowledge. And my second one, because I'm president for 2 years, el segundo tema, porque yo soy presidenta durante 2 años, entonces ahora puedo elegir el segundo tema, will be on our digital future. Será sobre nuestros futuros digitales. So we're still developing the program and the speakers, but I want to tell you that this meeting will take place at our Latin America regional office in Mexico City. Es muy importante, bueno, el programa y los oradores todavía los estamos organizando, pero se va a llevar a cabo en la oficina regional de América Latina de IFLA, en México, en la Ciudad de México. And I hope, because it is in Latin America, that many of you will be able to come and to participate, because it will be an exciting conference on our digital future. Y espero que, como se lleva a cabo en América Latina, muchas de ustedes o muchos de ustedes puedan realmente asistir, porque va a ser sobre nuestro futuro digital. So, because of this combination of the economic situation, the technological situation,
You probably know this, those of you who go to IFLA conferences or hear about IFLA. I chose as my theme, and maybe Sylvia mentioned it, my presidential theme is Las Bibliotecas, una fuerza catalizadora del cambio. Bueno, y debido a esta combinación de factores que nos están afectando, ¿no? La situación económica, tecnológica, en la conferencia de IFLA he elegido este tema, que no sé si ya lo dijo Silvia, ¿no? Las bibliotecas, una fuerza catalizadora del cambio. Because I believe that libraries can be a real positive force for change to people, to communities, and to society. Porque creo realmente que las bibliotecas pueden convertirse en una fuerza muy positiva para el cambio, tanto para la gente, para las comunidades y para la sociedad en su totalidad. Okay. And in my theme, I have cuatro principios. Cuatro principios en ese tema. Okay, the first one is inclusion. El primero es inclusión. And as I've traveled the world, I see how libraries serve all users and they don't make any distinction. And I think that's one of the greatest features that libraries have, that we are really the place where we can democratize access to information. Yo viajo a través de todo el mundo y lo que veo es un común denominador entre todas las bibliotecas, y es que nosotros atendemos a todos los usuarios sin discriminación alguna, y esa es la gran característica. Es un lugar donde nosotros democratizamos el acceso a la información. And the second principio. The second is transformation. It's a word we hear often, but libraries can really transform people. Sometimes just coming to a library or to a drop-in center, getting a nice advice from a librarian, it's just amazing the impact it could have on transforming people's lives. El segundo principio es de la transformación de las vidas de la gente. Las bibliotecas realmente pueden transformar la vida de la gente. Cuando una persona va a una biblioteca a dejar un libro o a pedir asesoramiento, recibir un buen asesoramiento de un bibliotecario realmente puede tener un impacto muy positivo en la gente. Okay, tres principios. Innovation. La innovación. With the technology, but not just with technology, we have the opportunity to really innovate how we provide our services. And we have to think differently and use those new technologies to make a difference and to change what we do. I think change is very hard for our profession, but it has to be done if we want to continue to remain relevant. Con la tecnología y con las oportunidades que brinda la tecnología, la innovación es algo muy importante, y la forma en la que brindemos los servicios va a tener que ser diferente. Tenemos que pensar de manera diferente. El cambio es difícil para nuestra profesión, pero realmente tenemos que hacerlo. And fourth, the last one, the fourth principio. La última, el último principio. Convergence. La convergencia. We are not alone in our world of information as a profession. We need to talk to archives, to museums, to other information institutions, because together we share the same challenges, we share the same opportunities. And the more we work together, I think the easier it is in many cases to share resources and to share ideas. So I'm really promoting convergencia. Realmente promuevo este principio de la convergencia porque no estamos solos en este nuevo mundo de la información. Tenemos que compartir los desafíos y las oportunidades con aquellas instituciones de archivos, de museos, de manejo de la información, para poder trabajar juntos y así hacer que nuestro trabajo sea más fácil y entre todos compartir las formas de trabajar. So in this world of information everywhere, what is the role of the modern library? And I don't know if you have heard it from your superiors or your politicians, but I hear it. And people say, why do we still need libraries when everything is on the internet? El rol de la biblioteca moderna entonces es algo muy importante que tenemos que ver en este contexto. Escuchamos, no sé si ustedes lo han escuchado, de sus superiores o por ahí de la gente pregunta ¿por qué necesitamos las bibliotecas si todo está en la internet? And one of the answers is there's so much information out there, information overload. Where we fail is we have no good filters of information, and you know, why can't the librarian and the libraries be that filter of information? And I think that's one of the answers that I always give.
Una de las respuestas que yo le doy siempre es que sí, hay una gran cantidad de información. De hecho, hay una sobrecarga de información, pero no hay buenos filtros en la búsqueda de la información. Entonces, ¿por qué no pueden ser las bibliotecas o los bibliotecarios los que se conviertan en estos filtros de la información? So we are, and we're also trusted. I think that's important. We are a profession that people believe in and trust. Our users trust us, and I don't know how many people trust Google. Who knows what Google will do any day. So it's a business. Google is a business. Libraries are a public good. So people do trust us. Y también lo que es importante es la confianza. La gente tiene confianza en nosotros. Las bibliotecas son un bien público. ¿Quién sabe qué va a hacer Google? Google es una empresa, es un negocio. And if users are just using or accessing information through Google, and my students, that's what they do. They go to Google first before they go to the library catalog. I always tell them, not everything is on Google. You have to come to the library's catalog. The estimate, I think, is 25% of what's available by the library is on Google. So the other 75%, users have to know that the libraries have it, and they have to come to us, so we have to tell them that. Es muy importante, yo a mis alumnos les digo, ¿qué hacen ustedes? Ellos van primero a Google y después van al catálogo de la biblioteca, pero solamente el 25% de lo que hay disponible en las bibliotecas se encuentra en Google. El resto, ellos tienen que venir a la biblioteca y nosotros tenemos que hacer que ellos sepan que el 75% de la información está en nuestras bibliotecas. And the other sort of misperception about digital and libraries is, if everything is on the net, why do we need library buildings anymore? Why do we need those spaces? And I think the use of spaces in libraries is changing. I see it wherever I go. In my library, books have gone. We don't have books in the main library anymore. We have spaces where the users, the students, they get together, they talk, they share projects, they work together. That's what they come to the library for now, not to borrow a book, but to work on their computers with each other. So it's really changing how we should look in terms of what a building is. También la gente está diciendo, bueno, si está todo en Internet y va a estar todo digitalizado, ¿para qué tener una biblioteca física? Pero bueno, ahí también el uso del espacio está cambiando. En mi biblioteca, por ejemplo, ya no hay más tantos libros a la vista, sino que el espacio se está utilizando para que haya más lugar para que los usuarios, los alumnos se junten, hagan proyectos juntos, usen sus computadoras. Y eso también es un cambio importante que tenemos que hacer en las bibliotecas. So, one last point about libraries. If you do quality assessment and look at libraries now in our day, we should not measure anymore how many books you have or how many buildings you have. That doesn't mean that you're a good library anymore, because more and more things are going online, digital, and that's what's important. Did the user get the information he wanted? And that's how we should measure how good our services are. Ahora, cuando se hacen evaluaciones con respecto a cuál es nuestro desempeño como biblioteca, si queremos realmente medir cómo estamos como biblioteca, si somos buenos, no tenemos que medir la cantidad de libros que tenemos disponibles o la cantidad de edificios que tenemos. Para saber si somos una buena biblioteca, como ahora la mayoría de las cosas está en línea, tenemos que ver el usuario recibió la información que estaba buscando. Esa es la medida. So those are sort of the challenges, the background to the world we live in now in terms of the technology, the economic situation, how our users have changed and how they use our services. And so now I just want to turn quickly for the second part to the issue of copyright. Entonces estos eran los desafíos que quería mostrarles, ¿no? Un poco los desafíos de la tecnología, la situación económica, cómo influye, los usuarios, los cambios en el usuario y en las formas en las que pide la información. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con derechos de autor. And so for IFLA, this is one of our top priorities, is to be the advocate for copyright reform at the international level. As I said, we have no authority on your national legislation, but we can at the international level try to change and to convince the leaders of the world that copyright exceptions for libraries, what we need to do, preservation, legal deposit, lending of ebooks, all that is very important. Entonces, la prioridad principal que nosotros tenemos en este aspecto en la IFLA es tratar de ser
defensores, advocates, de una reforma en cuanto a los derechos de autor a nivel internacional. No tenemos autoridad a nivel nacional para poder influir en sus leyes nacionales, pero sí podemos tratar de cambiar, de influir en los líderes internacionales para que las bibliotecas puedan tener las excepciones necesarias para que puedan prestar libros, para que puedan realizar el trabajo de conservación de libros, para poder tener el depósito legal. Creo que era todo. Lending, yes. I think in Argentina now you are revising your copyright legislation. I think I heard that. Because copyright legislation in many countries is for the print world. It's to make photocopies. It's not really relevant to a digital world in many countries. So you're not alone. Many countries are revising their national copyright legislation. So it's very important that libraries have a say in that because we need to continue to provide access to all information. Nosotros como bibliotecas tenemos, es muy importante para nosotros continuar brindando el acceso a la información libre y por lo tanto, como las legislaciones en cuanto a derechos de autor han sido siempre, se han enfocado en el mundo impreso, es decir, el derecho para fotocopiar una publicación, ya no se aplican tanto al mundo digital y es por eso que muchas de los países están en este momento revisando sus leyes de derecho de autor y nosotros como bibliotecas tenemos que tener ahí una participación. So IFLA is working with OMPI. Do you know OMPI? WIPO. La IFLA está trabajando con la OMPI, que en inglés es WIPO. And that is where we hope to have a draft legal instrument. Some people call it a treaty, but many government leaders are afraid of the word treaty. So we just want a legal instrument where we will define what copyright exceptions and limitations we need for libraries and archives to do the job that they have to do. Estamos entonces trabajando sobre un borrador de un instrumento legal. No queremos tal vez llamarlo tratado porque algunos gobiernos sienten algún temor con respecto a la palabra tratado, si es que tienen que firmarlos y por lo tanto estamos hablando de un instrumento legal donde definamos los derechos de autor con las excepciones y limitaciones que requieren no solo las bibliotecas sino también los archivos. And OMPI has 185 member countries. IFLA does not have a chair. IFLA is an observer as a non-governmental organization. So we can, I went to the meeting in November last year. I was allowed to speak for 3 minutes. 3 minutos, that's what I could do. La OMPI tiene 185 miembros, pero nosotros, IFLA, no podemos ser miembro permanente, podemos ser observador de la OMPI, por lo tanto yo fui el año pasado a la reunión de la OMPI en noviembre y pude hablar durante 3 minutos. And, you know, it's a room 10 times like this. It's huge, a big room of people from different countries with, you know, simultaneous interpretation. And it's very hard in a meeting to convince anybody. So all the work is done outside in the corridor, you know. That's where you influence people and you grab them and you say, listen to libraries. Y realmente es una sala que es 10 veces más grande que esta, probablemente, con un montón de gente de diferentes países, con traducción simultánea en los idiomas. Y es muy difícil convencer a la gente en ese tipo de ambiente. Por lo tanto, todo el trabajo se hace en los pasillos, donde uno los agarra y les dice, por favor, tienen que hacer esto. Las bibliotecas son importantes, etcétera. No, por favor. Just do it. Sin por favor. But one of the important things is that each country, the libraries in each country, understand and support the copyright exceptions because they can influence their government officials. Pero es muy importante que todas las bibliotecas de todos los países apoyen las excepciones a los derechos de autor, porque de esa manera en cada uno de los países se puede influir a sus propios políticos o funcionarios gubernamentales para que las mismas se implementen. In some of my visits, I went to Australia and I just was in Chile, and in both cases, I and the librarians met with government officials who were going to go to OMPI. So we told them about how important it is for the library exceptions, and they said, oh, okay, yeah, that's interesting. And so they're going to present those views, we hope. And here, I think it's Graciela Perrone and others, who are
talking to Ministry of Foreign Affairs and trying to tell them what the situation is and why we need those copyright exceptions. Estuve haciendo algunas visitas, por ejemplo, a Australia y ahora la semana pasada en Chile, donde fui conjuntamente con otros bibliotecarios a hablar con funcionarios de gobierno que iban a asistir a la reunión de OMPI para decirles lo importante que es las excepciones para las bibliotecas. Y ellos dijeron, es muy interesante y probablemente vayan a llevar estas visiones con ellos a la reunión de la OMPI. Acá sé que Graciela Perrone está trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder, explicarles la importancia que tienen las excepciones de bibliotecas. No sé si pronuncié bien su nombre. Quería decir que además está trabajando con ABRA y con una serie de instituciones, no solamente representa, Yes, in Agra, sí, sí, sí. See, well, the more voices we hear from librarians like your association and other librarians, the better, because then we're stronger if we work together. See? Cuanto más voces haya, mucho mejor. Cuanto mayor cantidad de bibliotecarios, de asociaciones se puedan unir para tener una voz única, más importante va a ser. And I will speak to you after. Y Okay? después vamos a hablar. Okay, so the meeting in November where I was very encouraged because for 3 days, these member states discussed libraries and archives. And it sounded good to me, but I guess I'm a little bit naive because I thought, well, then, we should get the treaty very shortly. But I was told that it's going to take a long time, and we're probably looking for 2 years, 3 years before we have any kind of agreement at the international level. Me vi muy alentada realmente, muy contenta, porque escuchaba a cada rato que todos estos estados miembros de la OMPI hablaban sobre las bibliotecas, los archivos nacionales, y realmente tuve mucho entusiasmo, pero creo que soy un poco naive en el sentido de que luego me dijeron que esto va a llevar un poco más tiempo, que por lo menos 2 o 3 años se va a llevar hasta que un acuerdo internacional pueda ser arribado. Because libraries are not the only issue they deal with. They're also looking at a treaty for the visually impaired, for the blind, and also looking at education. So we're not alone. So we have to fight for everything that we want to get. Porque las bibliotecas no es la única cuestión que ellos tienen que abordar, ¿no? Están también trabajando mucho en la cuestión de la educación, de las personas que tienen problemas visuales, con discapacidad visual, y por lo tanto vamos a tener que luchar para tener nuestro espacio también. And just for your information, too, there are other issues that IFLA deals with, not just with OMPI, but there's something called the Trans-Pacific Partnership Agreement, TPPA, which affects South America, but also Canada, United States, Asia. And it's sometimes these multilateral agreements that take place at an international level that IFLA has to watch all the time so that library concerns are part of the agenda, part of the discussions, because if not, we're just going to be forgotten. Nosotros no solo en IFLA estamos trabajando en OMPI, tratando de influir sobre ellos para poder lograr estos objetivos que tenemos, sino también en el Acuerdo de Asociación Transpacífica, TTPA. Allí estamos tratando de participar para poder influir a sí mismo. So, I mean, all this to say that if we're going to continue to be that trusted intermediary between our users and information, we have to be part of the national and international discussions that take place. And I think that's one of the major roles of IFLA, and that's how we can have an impact on how libraries develop all over the world. Todo esto es para decirles que es muy importante que para que continuemos teniendo la confianza de ser los intermediarios confiables entre el usuario y la información, tenemos que tener una participación, tenemos que tratar de influir a nivel nacional e internacional. Y este es el rol que ha asumido muy fuertemente IFLA para poder desarrollar las bibliotecas en la forma en la que nosotros deseamos. So I'm going to conclude, and I hope there'll be time for questions because, there's so much I could say, and I don't know what is of interest to you, so I would enjoy some questions too. So I will conclude then. Voy ahora a llegar a las conclusiones rápidamente porque me gustaría que hagan alguna pregunta. En realidad no sé cuál es el interés que ustedes tienen de qué temas tocar. Hay tantos temas que podríamos abordar.
So, you know, libraries are always important, and you as librarians and people who work in libraries are the ones who do the work and who are the real people who need to be supported and who are important. I think the librarians, we have values. We have values that never change. There's service values we have. There's preservation. We believe in long-term access to information. We also believe in collaboration and networking. And no matter what happens in the world around us, those values are still so important for everyone. And I encourage you to continue to always serve your users and promote those values. Las bibliotecas son importantes y siempre lo han sido, y ustedes, que son los que hacen el trabajo, son importantes y deben ser apoyados. Nosotros tenemos como bibliotecarios valores que duran mucho tiempo. Nosotros prestamos un servicio, estamos enfocados a la conservación, al servicio a largo plazo, a la colaboración, al networking. No importa lo que pase a nuestro alrededor, estos valores perduran y por lo tanto eso es muy importante y quiero alentarlos a ustedes a continuar con estos valores de servicio. So we should never underestimate the power of libraries to make changes in people's lives. And as I said, that's my theme, and I firmly believe in that. So I want to thank you very much for your attention, and I wish you all the best, a lot of success as you continue the valuable work that you do within your library. So muchas gracias. No hay que subestimar el poder que tienen las bibliotecas de realizar cambios en la vida de las personas. Y yo creo firmemente en esto. Les deseo lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado. ¿Tienen preguntas? I would like to ask a question to you, doctor. Doctora, buenas tardes. Encantada de recibirla aquí en nuestro país, ¿no? Quería hacerle una pregunta. Usted comentó en alguno de sus últimos párrafos que estuvo por Australia y estuvo por Chile, si no me equivoco, donde acompañado por bibliotecarios de esos países tuvo un acercamiento a los funcionarios de los mismos países. ¿Es así, no es cierto? Bueno, yo quisiera saber, desde su estadía en Buenos Aires, si usted ha tenido la posibilidad, acompañada por los funcionarios que la trajeron al país, de haber tenido alguna entrevista con las autoridades a nivel nacional para llevar el tema que nos está preocupando en este momento, que es el tema de las excepciones a las bibliotecas. Porque, o sea, su charla es magnífica, a la cual adherimos en su totalidad, pero no somos nosotros a los que hay que convencer, sino que debemos convencer a las autoridades superiores. Y generalmente, como pasa en todos lados, las autoridades nacionales a veces tienen los oídos más sensibles y la escucha más sensible cuando vienen expertos del exterior. A veces a los argentinos nos resulta un tanto más difícil un acercamiento a ellos. Quisiera saber si existe la posibilidad de que usted tenga un acercamiento a las autoridades a nivel nacional que van a hacer su presencia en Ginebra próximamente. Thank you. Gracias. Okay, so this trip to Buenos Aires was one day here looking at libraries and meeting librarians and associations and that. It takes more than one day to meet with government officials. IFLA can't call the Ministry of Foreign Affairs and say, IFLA's coming, yeah, we want to meet with you. They won't meet with us. So we have to work with the national associations and the librarians here. And so first of all, you have to know the situation and you have to know what's important. And then you can go to meet some officials. And if you need an IFLA person, let me know. And I or Stuart Hamilton or Jennifer Nicholson would be pleased to come and meet with your government officials if it's possible. It's not always possible, but if it's possible. But your role, it's your role. And
to do that lobbying and to do that advocacy with your government officials. If it helps to have a foreigner or another country come and talk, then maybe we could arrange for someone from, it's Uruguay and Peru and Brazil who are very strong in WIPO, in OMPI, and they promote copyright. So maybe one of their officials could come and meet with your officials. Este viaje a Buenos Aires en realidad para reunirme con bibliotecarios, asociaciones de bibliotecas y visitar las bibliotecas fue de un solo día. Por lo tanto, IFLA no ha podido, digamos, en este sentido, hacer más. Lo que sí, yo no puedo llamar al Ministerio de Relaciones Exteriores y decir, quiero reunirme con ustedes para decirles lo importante que es las excepciones para bibliotecas. Ustedes tienen un papel muy importante primero para determinar cuál es la situación, cuál es la importancia de la misma y abordar en primer lugar ustedes a los funcionarios. Si necesitan ayuda, por supuesto, nosotros tratar de ayudarlos en la medida de que sea posible, ya sea a través de mi presencia o el señor Hamilton o Nicholson, siempre que sea posible. También es cierto que hay países como Uruguay, Perú y Brasil que tienen un rol muy importante, los funcionarios, y que van a estar en la OMPI, y que también podrían ayudar en el sentido de venir funcionarios a, digamos, hablar con funcionarios del gobierno argentino. Buenas tardes, doctora. Yo soy Lucía Pelaya, soy presidente de la Subcomisión de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información y Libertad de Expresión de ABRA, organización dirigida por la señora Gloria Priore. Y en realidad en este momento quisiera pedirle si puede disponer de unos minutos para que charlemos con usted y contarles nuestras experiencias, por un lado, con el ingreso al Congreso Nacional de una ley que modifique a la actual ley de derechos de autor para incluir excepciones para las bibliotecas, porque como usted mencionaba, hay diferencias en que hay países que han conseguido excepciones en el ámbito analógico y están luchando por el digital. Nosotros no tenemos excepciones de ninguna índole, ni siquiera para el mundo analógico. Y también estamos participando en las consultas de Cancillería por el potencial tratado OMPI, y realmente estaríamos parados de otra manera si la ley nacional se pudiera sancionar en un corto plazo. Entonces, la idea era si usted en algún momento de esta tarde nos puede dar unos minutos como para que nos dé algún tipo de consejo, porque si bien todos los bibliotecarios estamos alineados a favor de las excepciones, es muy difícil negociar con el lobby de la edición. Publishers are very, very strong when they lobby. Muy Yes, fuertes I las know. editoriales cuando ellos hacen un lobby. Sí. I think I have time. Yes, Creo que tengo tonight, tiempo so we siempre, can meet sí. afterwards. Después and nos podríamos reunir tal we'll vez. talk sí, about it. Yes. y hablar because- sobre esto. Good. Buenas tardes, yo soy Susana Fino, I'm Susana trabajo en la Fino. Biblioteca Nacional I como work at the asesora en National institución cultural, Library as y lo que an quería contar advisor era, in en este cultural caso, como affairs, participo y apoyo todo lo que se dijo hasta ahora de todas las in colegas que order to hablaron. support all my colleagues and everything Sobre they eso have no voy a said. agregar nada, I would not like to add anything about that, but por lo que cuesta la pugna permanente para conseguir it que is los a derechos very de las bibliotecas hard tengan más struggle camino to get the rights of libraries cuando tenemos que enfrentarnos con las when we need to editoriales. face the publishers. Eso ya está dicho And y lo that has apoyo already been totalmente. said, and I En este support caso es that. una pequeña But I ofrenda, would like es to offer comentarle something, to tell que you la Biblioteca that Nacional the en la actual National gestión Library, with the current director, del licenciado González y la licenciada Barber me Mrs. han encargado Barber and Mr. un trabajo y lo hemos González hecho have entrusted me for sobre to carry out un a proyecto work, importante an vinculado al important derecho de project autor related to y la copyright propiedad intelectual y and un depósito intellectual legal. property Todos and the legal proyectos, deposit. These are all projects that have los been cuales han sido entrusted to work on, registrados en la and they have Dirección been Nacional de recorded Derecho de in the Autor. National Directorate of Copyright. Lo They have importante an de todo office, esto copyright es la office. inquietud que tiene la biblioteca como centro It is very cultural, important for our library to have had this initiative porque está encarando because it is now algo undertaking interesante something that is interesting, que tiene que ver apostar that al cambio, has a la to do with posibilidad jurídica supporting change, the legal y change, cultural que la cultural biblioteca change that the se library propone is
undertaking and is Porque, proposing. por cierto, la ley actual Because the current nos cierra law, muchas puertas. closes many doors to us. So we have Los undertaken jueces that las initiative. abren, The pero hay que judges llegar may al open them, juzgado. however, but you have to get to the judge. Mientras So tanto, it's las bibliotecas something pueden done. hacer muy poco. And in the meantime, libraries cannot do much about it. So Bueno, entonces eso es lo que quiero transmitir. I wanted to transmit Hay un that organismo project vivo, that is- muy that is inquieto a alive nivel cultural y creativo, que es organization la that is actual working on gestión, that, and this current y hemos trabajado leadership of sobre the eso. National Library is working very actively on these matters. y aportamos en las reuniones que hace And we Cancillería, also provide ACRA our y todos input los in centros ACRA bibliotecarios del país en and ese in sentido. all the centers of libraries as well as in the Ministry of Foreign Affairs in their discussions. Muchas gracias. Gracias por venir. Yes, thank you for that information. I know many people are working on this together, so we will see after when we have our discussion what we can do better. Sí, muchas gracias por esta información. Es muy importante que estoy viendo que muchos están trabajando en estos aspectos y conjuntamente, así que en la reunión que tengamos vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Rux. A mí me interesa más el otro tema, el del rol del bibliotecario, yo diría en un futuro muy cercano, si no decir presente, frente a bueno, la información electrónica, Google, Internet y toda la realidad que ya conocemos y no hace falta que vuelva a resumir. La realidad en Argentina, me parece, por la experiencia que tengo, es que aún antes de la aparición de Internet, la cultura bibliotecaria era más bien poca. Aún siendo yo bibliotecario, antes de estudiar la carrera, prácticamente no iba a bibliotecas. Lo que hace que la presencia de la biblioteca en el imaginario colectivo, como recurso de información, si bien es existente, es más bien pobre. No estoy hablando a nivel universitario, donde la biblioteca es presente porque se está estudiando. Pero la aparición de resumámoslo en Google, complica más las cosas en a dónde voy a buscar información. Cuando yo empecé a estudiar la carrera me decían, la primera fuente de información son los amigos y los colegas. Tal vez hoy en día la primera fuente de información sea propio Google, como primer fuente, no la única. A lo que voy con esto es, si pretendemos concientizar a los usuarios en un sentido muy amplio de que no se queden en eso, habría que hacer algo. Probablemente pase por la formación de usuarios, que tal vez habría que reforzar, pero me gustaría saber qué otras opciones, o dentro de esa misma opción de formación de usuarios, qué nos puede comentar o aportar al respecto. Formas de concientizar, es decir, existe otro mundo más allá o más acá de Google. You are right. I think librarians are never, well, we were not trained to be good communicators to promote ourselves. I think we believe in what we do, and so we think everyone thinks that too. We don't promote ourselves very much. Creo que no nos han, como bibliotecarios, ¿no? Como en nuestra formación, no nos han tal vez enseñado a cómo promovernos, cómo vendernos más nosotros mismos. Nosotros creemos firmemente en esto, pero no lo vendemos, no nos promovemos. Right, sí. And I don't know the Argentinian library world that well, but there are ways you can attract people to come. If you work in a small town, a small city, and you're a popular biblioteca, sí. If you just wait for people to come to you, they won't come. So you have to promote activities. You promote the space you have. You can say, come to our library for your meetings. If there's a club or something of people who do, when they talk about winemaking or something,
they could use the library to have their meeting. No conozco bien la situación de la Argentina, pero por ejemplo en pequeñas ciudades donde hay bibliotecas populares, por ejemplo como sé que hay acá, promover el acceso o que venga la gente a la biblioteca a través de decirles que hay actividades que ustedes les ofrezcan, no esperar que ellos vengan, sino salir ustedes a promover algún tipo de actividad o decirles que tienen un lugar donde se pueden reunir, si es un club, si quieren hacer una cata de vino o lo que sea, o sea, invitarlos a venir. And the library is often the place where there's an internet terminal. And many homes, many private people, I think in Argentina, don't have internet access maybe at home. So they could come to the library to use free internet access. And in some cases, for the economy, for example, I know in Canada, when we had the economic downturn, people would come to the library to search for jobs online. Like they come and they look, or they look to training skills. You know, maybe the library could offer a training program for how to write a job resume yourself, a curriculum vitae, a CV. También es importante que las bibliotecas tienen acceso a Internet y en muchos de los hogares, tal vez en Argentina también suceda, perdón, no tienen acceso a Internet y por lo tanto pueden venir. En Canadá, por ejemplo, cuando hubo el retroceso económico, la gente venía a buscar un trabajo a través de Internet y ustedes pueden ofrecer tal vez una capacitación para personas desempleadas para poder escribir sus currículums, por ejemplo, cómo escribir un buen currículum. And I think that's the key. We have to understand what our users want. And we just can't assume anymore that they just want to come and, as I said, borrow a book. They don't do that anymore necessarily. They come for other reasons. And that's why it's so important to understand your users in your own community or your university or your popular library. It's really important, and adjust your services. Importante es ajustar sus servicios a las necesidades del usuario, saber qué es lo que busca el usuario. Generalmente, tal vez no sea lo que ustedes piensen, que van a venir a buscar un libro. Tal vez las necesidades del usuario son otras y acudan a la biblioteca por otras razones. Entonces, ajustar el servicio de acuerdo con ese usuario, conocerlo. Exacto. Acá hay algunos representantes de la CONAVIP y quiero expresarles, conozco por supuesto de Abra, que la CONAVIP hace una obra extraordinaria con todas sus bibliotecas populares y se acerca y va a buscar a la gente y atrae de mil formas diferentes a los usuarios que necesitan en las poblaciones más alejadas, más pobres, con sus bibliobús. También lo hace la Biblioteca del Congreso. Bueno, en ese sentido hay una gran acción, pero creo que lo que dijo Nicolás es un punto sumamente interesante. Tenemos que insistir en esto desde nuestras escuelas de bibliotecología, con la formación de usuarios que nos preparen para hacer marketing, el cual es un punto muy flojo para nosotros. Advocacy y marketing. Tenemos que saber vender, como dice la doctora, nuestros servicios, la importancia de las bibliotecas, que realmente en todo eso que creemos que puede cambiar la vida de la gente, bueno, eso tenemos que poder transmitirlo y ahí hay una tarea muy, pero muy grande. Y este es el presente y el futuro. Esto no va a cambiar. Es decir, que busquen en Google para informarse, como antes íbamos a la enciclopedia impresa para buscar, para enterarnos de qué se trata el tema que nos pidieron. No lo sabemos, porque obviamente no podemos conocer todos los temas. Bueno, entremos por Google y que los usuarios entren por Google, pero que nunca jamás se queden solamente en eso. Que sepan que hay un mundo donde los van a ayudar de otra manera, que el lugar indicado son las bibliotecas y las bibliotecas. Gracias. You know, the question of
promotion, because librarians are not, as I said, active promoters. That's not in our skills we learned in school. So we can either train our existing staff to become better communicators and better promoters. But I did something maybe a bit differently. In my library, I hired a professional communicator, a professional marketer. Yeah, because, we couldn't get the skills that librarians offered to do that. So I said, no, well, we need to communicate better with everyone and promote ourselves. And so I hired a professional, but not a librarian, to do that job. Sí, es verdad lo que usted dice, que nosotros no tenemos las destrezas o no nos enseñan en las escuelas de bibliotecología estas destrezas para poder promocionarnos o el marketing necesario. Entonces, en mi biblioteca yo en realidad no contraté a una persona con esas habilidades que fuera bibliotecario, sino una persona de marketing que me ayudó a promover la biblioteca porque todavía no tenemos esas habilidades nosotros en nuestra profesión. No sabemos cómo comunicar o promover mejor nuestros servicios. Ser muy breve. Yo soy abogada, no soy bibliotecaria. Y quiero hacer un pequeño homenaje. Perdón. No, va a ser un homenaje. Un segundo. No sabía. Porque antes yo no sabía que iba a llegar a la Biblioteca Nacional de Argentina. Y desde los 14 años, con mi experiencia en la Biblioteca Loma de Zamora, y después en la Biblioteca de la Facultad de Derecho, el tipo de obras que yo pude acceder ahí no están en Google. Una biblioteca no es Google, una biblioteca es esto. Y lo dan ustedes, la biblioteca. And you give that, librarians. I wanted to render homage to librarians. We need to give the room because apparently there's another conference. That's why she was telling them. Okay. So, muchas gracias and have good luck. Buena suerte. Buena suerte.